Video número 14. Alcantarillado combinado y sistemas no convencionales. Desde un principio, cuando estudiamos los alcantarillados, hablamos de alcantarillado sanitario, alcantarillado de agua lluvias y alcantarillado combinado. ¿Qué decíamos de los alcantarillados combinados? Que por un solo tubo se llevan aguas residuales y aguas lluvias. Eso trae una ventaja inicial, debido a que si yo voy a transportar por un solo tubo ambas aguas, entonces el costo del sistema de alcantarillado se reduce, porque en vez de estar pasando en una calle dos tipos de tuberías, solamente voy a pasar una y habrá una sola excavación. Entonces, habíamos hablado de ventajas y desventajas de estos tipos de alcantarillado combinado. Sin embargo, esa ventaja inicial no debemos considerarla independiente del sistema total de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Porque la nueva normatividad me está diciendo que las aguas no las puedo verter al río y el que contamina paga. Entonces, entre más bote usted aguas residuales al río, más le están cobrando. Y entonces lo que tiene que hacer uno es generar una planta de tratamiento para minimizar la contaminación ambiental y también para disminuir, ¿no?, las aguas que van al sistema y están botando, o sea, al río. Bajo esas consideraciones, pues, tenemos que el alcantarillado combinado tiene costos inherentes y estos costos, pues, van a ser mayores o menores dependiendo si usted hace combinado o separados. Generalmente, cuando son combinados, los costos son más bajos, ¿no?, que en los alcantarillados separados. Pero, sin embargo, ya viendo el problema dentro del tipo global, muchas veces las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no?, para cuando se diseña con alcantarillado combinado, salen mucho más grandes. Si yo tomo el ejemplo anterior que yo estaba trabajando de 100 litros por segundo, digamos que de los 100 litros por segundo, 90 son aguas lluvias y 100 aguas residuales. Pues si yo voy a hacer una planta de tratamiento para aguas residuales, lo daría para 10 litros por segundo. Pero si yo voy a hacer una planta de tratamiento de aguas residuales para un alcantarillado combinado, lo tendría que hacer para 40 litros por segundo. ¿Por qué 40? Porque es el caudal de aguas residuales más la dilución que tengo que considerar para este tipo de alcantarillados. Entonces, una planta para aguas residuales, 10 litros por segundo. Una planta para alcantarillado combinado, teniendo en cuenta la dilución, sería para 40 litros por segundo. Las plantas, ¿no?, serían mucho más grandes, 4 veces más grandes, y si tenemos en cuenta otro aspecto, y es que las plantas de tratamiento para sistema de aguas residuales son como 4 o 5 veces más costosas que los sistemas de potabilización. Entonces, estos costos son bastante fuertes y entonces no tendría que yo ver solamente independiente el alcantarillado combinado con el sistema de tratamiento, sino que cuánto vale el combinado más el sistema de tratamiento y frente al alcantarillado separado, donde las aguas lluvias solamente me darían para 10 litros por segundo. Entonces hay que hacer evaluaciones de esto y justificarlo técnicamente. Pues por eso generalmente lo que se hace es una evaluación muy buena de los sistemas y sobre todo preguntar a los que van a generar la interventoría de esto o a la empresa de acueducto exactamente que le definan a uno qué tipo de alcantarillado van a colocar. Porque muchas veces le definen el separado, pero se dan cuenta de que el costo es elevado y lo cambian a combinado y entonces eso genera unos sobrecostos, ¿no?
Esto inclusive pasa no solamente a nivel de alcaldía, del departamento, esto pasa a nivel de ministerios. Depende de los funcionarios que estén. A unos les gustan los alcantarillados combinados y a otros les gustan los alcantarillados separados. Entonces, no hay una base fuerte para decir, no, pues nos vamos a meter por alcantarillados separados. Inclusive las normas, la RAS 2000 ya estaba encaminada a alcantarillados separados, pero posteriormente, depende de los criterios de los funcionarios, pues volvieron al alcantarillado combinado. Bueno, un alcantarillado combinado puede tener ventajas en lo que a costo se refiere. Sin embargo, esto no debe ser analizado considerando el sistema de recolección y evacuación independientemente, sino en conjunto con los requerimientos de tratamiento de aguas residuales diluidas, para cumplir con la legislación vigente sobre los vertimientos a cuerpo de aguas residuales. Esto, por consiguiente, está asociado con consideraciones de tipo ambiental debido a que las aguas combinadas se genera necesariamente dilución de las aguas residuales, las cuales no podrán estar sujetas a un tratamiento apropiado todo el tiempo por el alivio que en ocasiones se requiere hacer. Ya habíamos empezado a trabajar eso del alivio, ¿no? Cuando estudiamos aliviaderos dijimos, hombre, yo alivio cuando tengo una determinada dilución, pero ya en el otro capítulo, que veamos en el capítulo 10, ya vamos a especificar cómo se diseñan aliviaderos y vamos a conversar un poquito más profundo sobre el diseño de estos aliviaderos. No, esto, por consiguiente, está asociado con consideraciones de tipo ambiental, debido a que las aguas combinadas se genera necesariamente dilución de las aguas residuales. Bueno, esto ya me gusta. Por otro lado, en épocas de verano, entonces, ¿qué pasa en los alcantarillados combinados? En época de invierno, pues, botamos parte del agua, por ejemplo, yo tengo 100 litros por segundo, entonces yo digo, paso el agua hasta que la relación de alivio sea una dilución de 1:3, si yo tenía 10 de aguas residuales y 3 de agua lluvias, entonces hasta que vayan 40 litros por segundo, van para la planta de tratamiento. De ahí en adelante, pues los boto, ¿no? 60 litros se botan directamente al río porque ya son diluidos. Entonces, lo que va a la planta de tratamiento ya no es todo el caudal, sino es un caudal más pequeño. Pero el otro problema de estos sistemas es que, ¿qué pasa cuando no llueve? Y yo tengo un tubo grande, ¿no? Para un caudal grande y me está pasando un caudal muy pequeñito. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué pasa cuando no llueve? Pues cuando no llueve hay dos situaciones. La primera, la principal es que pasan aguas sanitarias, ¿cierto? Esa es la principal. Pero no solamente van a pasar aguas sanitarias de diseño, sino que también aguas sanitarias de condiciones iniciales de funcionamiento. Porque ya decíamos nosotros, ¿no? Que en el diseño del alcantarillado sanitario, el caudal de diseño es el caudal a futuro, pero también hay que trabajar con caudales a tiempo inicial y esos son mucho más pequeños. Pues esos caudales a tiempo inicial es lo que deben de chequearse en el alcantarillado de agua lluvia. Y son muy pequeñitos frente al caudal que van a llevar, ¿no? Entonces hay que hacer chequeos bajo esas consideraciones. Dice, por otro lado, en épocas de verano las velocidades del flujo debido solo a los aportes de aguas residuales pueden llegar a ser inferiores a los de autolimpieza. Pues hay que chequear esto de autolimpieza para condiciones iniciales de funcionamiento del alcantarillado sanitario, lo cual puede causar acumulación de materia orgánica cuya descomposición puede generar olores ofensivos y gases. Pues, en los alcantarillados aguas lluvias no habían olores, ¿no? Porque se supone que no hay materia orgánica. En cambio, los alcantarillados combinados sí se generan olores. Y entonces, lo que nosotros hacemos es, cuando diseñamos alcantarillados de agua y lluvia, los sumideros van directamente del sumidero, el tubo va directamente del sumidero al pozo. En cambio, en estos alcantarillados combinados, los sumideros son diferentes, ¿no? Los sumideros a la salida tienen un codo con el objeto de generar un sello hidráulico para que los gases no salgan hacia la atmósfera.
Entonces dice, por estas razones su selección requiere un juicioso análisis técnico, económico y financiero y ambiental que permita recomendarlo por encima de sistemas de recolección y evacuación separados. Hay que hacer una evaluación. Como les digo, la planta de tratamiento es costosísima. Caudales de diseño. Dado que en general el caudal de aguas residuales constituye una pequeña fracción del caudal total combinado, como lo hemos dicho anteriormente, el caudal de diseño de los sistemas combinados es igual que el caudal de diseño de aguas lluvias que llega como correntía a los colectores. O sea que el que prima allí es el de aguas lluvias. Sin embargo, dice, cuando el caudal de aguas residuales es mayor que el 5% del caudal de aguas lluvias, debe tomarse como caudal de diseño la suma de los caudales de aguas residuales y aguas lluvias. Por ejemplo, yo tengo 100 litros por segundo. 90 son aguas lluvias y 10 aguas sanitarias. Entonces yo diría 90 por el 5% me da 4 o 5 litros por segundo. O sea, ese es, ¿no? ¿Y cuánto estoy aportando? 10. Entonces tengo que sumarle las aguas residuales con las aguas lluvias. Sin embargo, si las aguas residuales en vez de 10 hubieran sido 3, no, cojo el caudal de agua lluvias como caudal de diseño. Eso es lo que me dice esto. Dice, hay otro problemita que se genera, es el siguiente, dice. En este caso, el caudal de aguas residuales se establece con las construcciones domésticas, ¿no?, industriales, comerciales, institucionales y de infiltración. Ojo, sin adicionar las conexiones cerradas. Porque es que las conexiones cerradas son aguas lluvias que han aportado al alcantarillado sanitario. Pero como estamos llevando las aguas lluvias de todo, entonces no puedo yo, ya estábamos sumando las aguas lluvias más otra vez las conexiones cerradas, no, porque estaríamos duplicando. Por eso conexiones cerradas en ese caso serían 0. Es necesario revisar el comportamiento hidráulico de los colectores para las condiciones de caudal mínimo inicial. Caudal en tiempo seco inicial. No solamente dice caudal de tiempo seco, porque en este caso yo tomaría el caudal de diseño, no, es seco inicial, o sea, el caudal de chequeo. Parámetros de diseño. En general, los parámetros de diseño para sistemas combinados son los mismos que los correspondientes a los sistemas separados sanitario y pluvial. Su diseño debe tener en cuenta los requerimientos de los sistemas de aguas residuales y pluviales, cuya agregación lo conforma. Los capítulos 6 y 7 contienen estos requisitos. Los valores máximos y mínimos que gobiernan el diseño de los sistemas combinados corresponden a los de redes pluviales. La construcción de aliviaderos en sistemas combinados tiene por objeto disminuir los costos de conducción de los flujos hacia el sitio de disposición final o de tratamiento de aguas residuales. Estas estructuras derivan parte del caudal que se supone que es de escorrentía pluvial a drenajes que usualmente son naturales o almacenamientos temporales, aliviando así los caudales conducidos por los intercesores o emisarios al sitio de disposición final, que puede ser una planta de tratamiento de agua residual. Ya lo decíamos nosotros, aliviaderos, ¿no? Vamos a verlos también. Decíamos, tenemos 100 litros por segundo. Dilución 1,3, entonces tendremos 10 litros de aguas residuales más 30 litros de agua lluvia, 40 litros. O sea, que nosotros vamos a llevar por el tubo del aliviadero, que sale del aliviadero hacia el sitio de descarga, vamos a llevar 40 litros. Y los 60, en el sistema de alivio lo botamos directamente arriba, porque la dilución juega un papel importante. Bueno, entonces, ya en el capítulo 10 dice, se trazan los aspectos relacionados con estructuras de alivio. Ya lo veremos. Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta en los sistemas combinados es la variación de la calidad del agua combinada con relación en el hidrograma de escorrentía pluvial. Las primeras etapas del limbo ascendente del hidrograma tienen asociado normalmente el lavado de la escorrentía superficial de las áreas de drenaje y por lo tanto tienen la mayor concentración de contaminantes urbanos. En periodos posteriores del hidrograma las concentraciones disminuyen. El diseño de estructuras de control y alivio para caudal deben por lo tanto tener condiciones
condiciones con relación a este aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Mire, al principio, la primera agua de una escorrentía pluvial viene, generalmente lo que decimos nosotros es que las aguas lluvias no son contaminadas, pero la primera agua de la escorrentía de aguas lluvias, pues viene bastante contaminada. Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, muchas veces si yo lo llevo a la planta, pues más bien lo llevo a un tanque, ¿no? Y lo derivo y esas aguas no las trato, ¿no? No las trato en el sistema, ¿no? Sino que directamente las llevo a, a un tanque, las guardo y después las deposito en la fuente. Bueno, sistemas de cálculo. Los colectores combinados se calculan con la suma de caudales pluvial y sanitario. Así se se procede en el cálculo. El cuadro de cálculos para alcantarillados combinados es eliminar el de agua y lluvia, pero agregándole al inicial aporte sanitario. En general, las normas de diseño dadas para alcantarillados pluviales y sanitarios son aplicables para alcantarillados combinados. Ver metodología en los capítulos 6 y 7. El cuadro de cálculos y su desarrollo en el capítulo 7 de aguas lluvias. Aquí yo les he colocado un cuadrito, ¿no? Donde está, si ustedes ven el cuadro correspondiente, lo voy a ampliar, ¿no? Que hemos hecho, dice alcantarillado combinado, identificación. Entonces aquí ponen ustedes los aportes sanitarios. ¿Cuál ha sido su aporte sanitario? ¿Cómo lo hacen? Pues en el cuadro de cálculo de aguas sanitarias está aquí. Entonces, en este cuadro, pues va. Luego, posteriormente, sí ya viene lo que es un alcantarillado de agua lluvia, ¿no? Coeficiente, áreas tributarias, tiempo de concentración, frecuencia, características geométricas, condiciones hidráulicas del colector. Y aquí, pues, también viene a otra parte correspondiente, ¿no? Identificación, profundidad de entrada, ¿no? Al colector a flujo supercrítico, cuando tenemos, ¿no? Cota colector, los pozos de supercrítico, también aquí las cotas cuando es el flujo subcrítico, pues si no es supercrítico, es subcrítico. Y están todos los elementos de diseño. Entonces este cuadrito pues, es el que les va a servir a ustedes para diseñar su alcantarillado combinado. Como les digo, aquí se hace el diseño del aporte sanitario y se lo envía a esta columna, ¿no? Entonces, esta columna más el caudal de aguas lluvias me da el caudal real total. Y este es el que voy a generar para mi diseño. Sabiendo que si los caudales de aguas sanitarias son de menos del 5%, pues se toman los de agua. Bien, entonces esto es lo que tiene que ver con los sistemas convencionales. Sin embargo, también cuando empezamos a trabajar los alcantarillados, hablamos de sistemas convencionales y algo sobre sistemas no convencionales. Estos sistemas son muy importantes porque tienen un criterio de disminución de costos, ¿no? Entonces, se trata de que los sistemas convencionales son muy costosos, ¿no? Salen muy costosos específicamente por los pozos, ¿no? Los pozos que hay que hacer, los diámetros de las tuberías, ¿no? Las profundidades, ¿no? Las velocidades, etcétera. Todo eso hace que los sistemas convencionales tengan un costo elevado, ¿no? Y haya muchas zonas de la población donde no pueden hacer esos sistemas convencionales. Entonces tenemos nosotros lo que se llama sistemas no convencionales. ¿Cuáles son las características de esto? Ya las habíamos hablado desde un principio. Pozos de inspección pequeños, ¿no? En vez de pozos de inspección, hablábamos de cajillas de inspección, ¿no? Y hablábamos de tubos plásticos, de pozos de inspección plásticos, ¿no? Entonces, eso hace que reduzcan considerablemente los costos. Las profundidades se disminuyen. Los diámetros del colector se disminuyen. Las conexiones domiciliarias se disminuyen. O sea que costos totales se disminuyen.
Y eso es lo que tienen los sistemas no convencionales, ¿no? Y muchas veces, inclusive las mismas tuberías se disminuyen. Entonces, los costos se reducen. Entonces, son alternativas a los sistemas de tratamiento convencional que son muy costosos. Entonces, se debe adoptar soluciones del sistema convencional como regla general para todas las poblaciones, ¿no? Sistemas convencionales como, fíjense ustedes, ¿no? El convencional para todos. Pero pues habrá casos especiales donde no se tenga la plata, los recursos y se pueda utilizar sistemas no convencionales. Lo ideal es sistemas convencionales. La adopción de sistemas no convencionales debe estar completamente justificada con argumentos técnicos como primera medida y con argumentos socioeconómicos, culturales, financieros, institucionales y de desarrollo urbano por otra parte. Esto es muy importante, ¿no? Porque los sistemas no convencionales tienen que ver directamente, ¿no?, con la zona del proyecto y debe ser aceptado por la comunidad. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos restricciones, muchas restricciones, porque como estamos variando de diámetro, estamos metiendo diámetros más pequeños, tenemos más restricciones, ¿no?, de qué es lo que se está botando al alcantarillado. Por eso estos sistemas no convencionales son para aguas simplemente residuales, ¿no? Entonces toca ver y toca hacer operación, mantenimiento y limpieza de estos sistemas. Y muchas veces estos sistemas convencionales están unidos no hacia afuera, sino hacia adentro de la urbanización, o sea, por los patios de atrás salen los sistemas no convencionales. Y entonces, pues, tendrá que ver mucho directamente con los propietarios, ¿no? Si ellos aceptan estos sistemas, se pueden instalar, si no, no es viable. Estos sistemas pueden ser considerados como alternativas factibles cuando los sistemas convencionales no son, desde el punto de vista socioeconómico y financiero, no son muy rentables, pero requieren mucha mayor definición y control de las contribuciones de aguas residuales, dada su mayor rigidez en cuanto a posibilidades de prestación de servicio a usuarios no previstos o a variaciones de las densidades de ocupación. Por ejemplo, este sistema tiene que ser muy controlado, ¿no? Porque, ¿qué tal nosotros metiéndole agua lluvias a estos sistemas no convencionales? Además de que el diámetro es pequeñito y las aguas lluvias son altas, pues se me va a llenar ese sistema y me va a trabajar muchas veces a presión y de pronto esté saliendo por los sifones de piso o los sanitarios el agua del sistema. Por eso hay que ver, ¿no? Esto tiene tanto de largo como de ancho, ¿no? No es que es... Dice, bases para un método de reducción de costos. La implantación de sistemas de alcantarillado convencionales implica un alto costo de inversión, superior al costo de las inversiones necesarias para abastecimientos de agua. El costo es agravado porque en las ciudades con topografías de poca o ninguna pendiente, cuando se es obligado a profundizar las zanjas y pendientes, cuando se tiene que reducir al sistema de colectores con caídas, con profundización de zanjas y gran número de pozos de inspección. Se hace, ¿no? Es eso lo que hacen los pozos de inspección, profundización, pendientes fuertes, excavaciones altas, ¿no? Entonces, aquí podemos nosotros reducir los costos. Si el propósito es la reducción de costos de los sistemas de alcantarillado, es necesario verificar los factores que contribuyen para el aumento de los costos de alcantarillados plásticos. Entonces dice, de un modo general, pueden ser enumerados. Pozos de inspección. En colectores con diámetros hasta de 10 pulgadas, el problema puede ser resuelto por usar tubos de inspección y limpieza, como el capítulo 3, numeral 323. Entonces, miren ustedes que aquí vamos a disminuir costos, porque no hacemos pozos de inspección, sino tubos de inspección. Inclusive veíamos un pozo de inspección en PVC plástico, ¿no? Plástico. Y costos bajos, ¿no? Diámetro de las tuberías. Los costos de sistemas de alcantarillado aumentan con el aumento del diámetro de los colectores. Sin embargo, este aumento no es proporcional al aumento del diámetro, como ocurre en sistemas de abastecimiento de agua.
siendo algunas veces ventajoso un aumento de los diámetros para reducir las profundidades de las zanjas. Esto es lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Que si usted aumenta el diámetro, disminuye pendiente. Y si disminuyó pendiente, disminuyó la profundidad de la zanja. Entonces, muchas veces es ventajoso meter diámetros grandes porque se disminuyen las profundidades de las excavaciones. Entonces, hay que hacer un análisis, ¿no? Entre qué es más ventajoso. Poner diámetros grandes, ¿no? Que me dan excavaciones profundas o diámetros pequeños que me dan profundidades grandes, ¿no? Entonces, habría que evaluar estos dos sistemas. Por ejemplo, puedo decir, yo le meto un tubo de 12 pulgadas, pero la profundidad al final me da 2 metros. Pero si yo le pongo un tubo de 8 pulgadas, la profundidad me da 5 metros. Entonces, dice, el costo es más barato, es el de 8, sí. Pero la excavación es mucho más elevada, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis. El costo de los sistemas aumenta con el... bueno, ya estamos hablando. El costo de los sistemas aumenta con la implantación de estaciones de bombeo. Ese es otro, ¿no? otro ítem, ¿no? Y yo puedo hacer, yo puedo hacer diámetros grandes y llegar directamente al río, por ejemplo, o a la planta de tratamiento. Pero yo puedo hacer diámetros pequeños, pero profundizarme y tener que hacer estaciones de bombeo. Entonces yo tengo que hacer una evaluación de esos sistemas. En el ejercicio que yo les di para tratamiento, para evacuación de alcantarillados combinados, pues ahí hay una estación de bombeo. Entonces, ¿qué es lo más ventajoso? Si hacer una estación de bombeo que bombea 3 metros o hacer una estación de bombeo que tiene que bombear a 10 metros. Entonces, tengo que yo ver y evaluar esos dos tipos de sistemas. Entonces, tengo que ver esas dos situaciones. Dice, las normas actuales para proyectos de alcantarillado obligan el uso de un gran número de pozos de inspección. Estos deben ser instalados al inicio de cada colector, en los cambios de dirección, de la unión de colectores, etc. Entonces dice, los tres factores B, C y D se interrelacionan como se describe a continuación. Bueno, aquí hay una interrelación que deben estudiar. Bueno, veamos a ver. La velocidad, dice, la velocidad de los residuos es usualmente calculada según la expresión de Ceci o Manning, de acuerdo a esta expresión. Dice, esta expresión nos muestra que la pendiente necesaria para un colector varía con el cuadrado de la velocidad e indica que la velocidad requerida de los colectores es también determinante en el costo de los sistemas de alcantarillado. Las velocidades mínimas son establecidas para evitar el depósito de sustancias en suspensión y de acuerdo a las normas varía entre 0,45 y 0,75. Las velocidades máximas son establecidas para evitar daños de los colectores. En terrenos con pendiente alta, la adopción de velocidades máximas es otro factor de encarecimiento de las redes, puesto que obliga al uso de un artificio del proyecto escalón, con la introducción de pozos de inspección profundos con aditamentos de caída, de tal forma que se corte la red en trechos en los cuales se da a los colectores una pendiente menor que la del terreno, teniéndose menores velocidades. Muchas veces, ¿no? Las pendientes son tan fuertes que sobrepasan las velocidades máximas. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en un tramo de 100 metros, las velocidades son altas y no puedo yo tener velocidades más altas de 10 metros por segundo. Entonces, lo que hace es disminuir las pendientes para generar velocidades de 10 metros por segundo, pero intercalar pozos o cámaras de caída. Con lo cual, pues, los costos de los pozos y estas cámaras son bastante elevados. Los alcantarillados en este caso aumentan el costo como resultado del aumento de la profundidad de las zanjas y del número de pozos de inspección. Un artificio empleado en terrenos con pendientes altas para reducir costos consiste en reducir los diámetros de los colectores hasta un mínimo posible y permisible. Bueno, aquí habla sobre la topografía del terreno.
Dice, terrenos con pendientes altas que obligan al uso de pozos de inspección profundos con aditamentos de caída y poco espaciados de los unos a los otros para reducir la velocidad de escurrimiento y mejorar su durabilidad, utilizando las condiciones más desfavorables como caudal y la más favorable con relación a la velocidad, aumentando los pozos de inspección y dimensiones de las zanjas. Bueno, entonces estas son unas bases de, estamos hablando en general, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Reducción de costos. Costos de tuberías, costos de pozo de inspección, reducción de profundidades, ¿no? Reducción de aditamentos, y eso hace que el proyecto de los sistemas simplificados sean mucho más baratos. Pero, como le digo, el principal sistema son los alcantarillados convencionales. Estos son sistemas que han aplicado mucho en el Brasil y en Estados Unidos, pero también tiene su problemática. Ya la hemos analizado. Entonces dice alcantarillado simplificado, ¿no? Requisitos para el diseño de alcantarillados simplificados, ¿no? Esto ya es norma, esta es norma RAS, la última norma RAS. O sea que ya se están tratando de que si hay zonas, meter estos alcantarillados, ¿no? Se debe cumplir con los siguientes requisitos de diseño. Su trazado se debe realizar por acera o zonas verdes, minimizando sus longitudes. Si yo hago por acera, no lo llevo a la calle, o sea, que la conexión domiciliaria es más pequeña. La profundidad mínima de la cota clave debe ser de 0,60 metros. Mínima, la cota clave. Nosotros teníamos 1,20. En cruces de vías y en la entrada de garajes se deben prever protecciones estructurales a la tubería o garantizar un recubrimiento mínimo de 1 metro. Hay veces que hay garajes y las tuberías están superficiales, entonces la recubrimos con concreto reforzado, ¿no? Con el objeto de que no dañe el tubo. O también garantizamos un recubrimiento mínimo de 1 metro. El diámetro interno mínimo real es de 145 milímetros, estamos hablando de 6 pulgadas. La velocidad real dentro del colector debe estar entre 0,40 y 5 metros, determinada para el caudal de diseño en las condiciones iniciales y finales del periodo de diseño. Iniciales y finales, ¿no? Aquí también hay que diseñar para las condiciones finales y chequear para condiciones iniciales. Dice en condiciones especiales de topografía de ladera plenamente justificadas, se permitirán velocidades de flujo superiores a 5 metros por segundo, sin que sobrepasen los límites de velocidad recomendados por el material del ducto y de los accesorios a emplear, y no deberá superar los 10 metros por segundo. El diseño deberá prever las protecciones del sistema y plantear las soluciones de disipación de energía necesaria. La misma historia, 10 metros por segundo, ¿no? Por ejemplo, las tuberías de PVC. Está comprobado que las velocidades, es más, sobrepasan las velocidades máximas los 10 metros por segundo, pero sin embargo ya la norma no me permite pasarme más de los 10 metros por segundo. La profundidad del flujo para el caudal de diseño en un colector debe ser el 80% del diámetro interno real de este. El diámetro interno real mínimo de las conexiones domiciliarias es de 75 milímetros con una pendiente mínima de 2,5. Miren ustedes, el diámetro para las conexiones domiciliarias es de 3 pulgadas. ¿No? En cambio, el diámetro mínimo para las conexiones de alcantarillados sanitarios es de 6 pulgadas. Acá puede ser de 3 pulgadas. Y el diámetro mínimo para alcantarillados sanitarios es de 8 pulgadas. Acá el diámetro mínimo es de 6, ¿no? O sea que hay una diferencia. La altura mínima de 0,60 para nosotros en alcantarillados sanitarios son de 1,20 metros. Esta profundidad del colector debe ser el 80%, esto sí lo mantiene, ¿no? Yo no me acuerdo si el otro es sanitario, es el 80 y 85, pero está en este valor. Dice, se deben instalar cámaras o registros de inspección circular o rectangular con una distancia máxima entre sí de 120 metros. Entonces tenemos algunas ventajas, que es las que estamos enumerando. Las redes de alcantarillado, características básicas del proyecto, dice. Las redes de alcantarillado simplificado son formadas por un conjunto de conductos y equipos y accesorios que tienen la finalidad de conectar y transportar para su disposición los residuos sanitarios de una determinada localidad
bajo condiciones técnicas, sanitarias y ambientales, etc. El primer aspecto a resaltar cuando se comienza a discutir las características y condiciones definitorias de los alcantarillados simplificados es la identificación de similitudes y diferencias con relación a los sistemas de redes convencionales. Siendo así, los alcantarillados simplificados son calculados con las mismas suposiciones de escurrimiento en régimen permanente y uniforme que rigen la mayoría de los proyectos de redes convencionales. Las principales diferencias de los sistemas SAS con las redes convencionales se pueden registrar como: son diseñadas a partir incluso de las conexiones domiciliarias, miren, dando lugar esta integración conexión domiciliar-red a una mayor flexibilidad que va a colaborar en la búsqueda de la viabilidad técnica para poder servir a toda la población que se encuentre dentro del área del proyecto. Entonces, miren, desde adentro se diseña, desde el sistema interno de la vivienda. Son diseñadas con profundidades de excavación reducidas a un valor mínimo, por ejemplo 0,60, que brinde viabilidad técnica en términos de descubrimiento de residuos y de mantenimiento de su integridad en cuanto a eventuales choques mecánicos. Se diseñarán buscando minimizar el largo total del sistema, ¿no? Conexión domiciliaria red. De modo que en muchos casos la búsqueda de un trazado natural óptimo que también procura evitar las incomodidades causadas por la construcción de unidades de bombeo. Los límites de propiedad del terreno no son considerados como impedimentos definitivos. Claro que este aspecto está sujeto a negociaciones entre los responsables y los demás interesados en el proyecto. Población moradora. Entonces vemos aquí que es importante la población, ¿no? Porque ella es la que va a recibir ese proyecto y le va a tocar, les toca involucrarse, porque el sistema, como le digo, es reducido y entonces tiene también problemática en la operación y mantenimiento. Bueno, se diseñará también, ¿no? Buscando minimizar la cantidad de dispositivos de inspección y limpieza, verificándose que la minimización de las excavaciones provoca una simplificación de los aspectos y detalles constructivos que están relacionados con estos dispositivos. Cuando estos aspectos son utilizados eficientemente, el resultado es sin duda la implementación de un sistema sanitario adecuado y de bajo costo. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar los alcantarillados simplificados? Ya habíamos hablado, ¿no? La nueva tecnología comprende una serie de cambios y procedimientos aplicados al objetivo de simplificar obras y reducir costos. El propósito no es reducir eficacia y seguridad o crear una segunda clase de solución. La idea es la de tomar ventaja de la tecnología de hoy en día. Por ejemplo, una de las ventajas es que estos sistemas pues necesitan bastante cuidado en la operación y mantenimiento. Pero en este momento pues existe equipo tecnológico muy bueno para generar limpieza de ese tipo de alcantarillados. Entonces, el diseño de alcantarillados simplificados también necesita que la empresa tenga un equipo adecuado para la limpieza, la operación y mantenimiento del sistema. Sintetizando la solución simplificada incluye las siguientes innovaciones. Para cada pueblo o ciudad es necesario encontrar para cada distrito la densidad de población, nivel económico y calidad de las instalaciones interiores de las casas. El objeto de este punto es encontrar qué áreas sean beneficiadas por la primera etapa, identificar las áreas donde las soluciones alternativas puedan ser más apropiadas. También puede estimar el número probable de conexiones futuras. Adoptar no más de 25 años como periodo de diseño, considerando la construcción por etapa. Estos 25 años, la nueva norma de RAD ya me dice, ¿no? 25 años. Tratar de optimizar el patrón de alcantarillados colectores para reducir profundidades y costos. Entonces, de eso se trata, no profundizarse tanto para que no tenga excavaciones muy profundas. Adoptar 6 pulgadas como diámetro mínimo de alcantarillados y 3 para domiciliarios.
Nosotros para convencionales era 8 y aquí 6. Para pequeñas comunidades se considera el uso de tubería de 4 pulgadas. Hacer el mejor uso de tuberías se puede diseñar considerándolas parcialmente llenas con una máxima profundidad de flujo de 0,80 D y una mínima de 0,20 D. El diámetro de la tubería no puede incrementarse sin justificación. La pendiente no es una justificación. Por ejemplo, yo digo, tengo un poca pendiente, entonces yo aumento el diámetro. Si no, la pendiente no es una justificación. Pendiente insuficiente no es una justificación. Los drenajes no deben ser conectados directamente al alcantarillado. No baje el sistema para este propósito. La profundidad inicial, profundidad de la zanja, debe ser mínima apenas para posibilitar la domiciliaria, o sea, 60 centímetros. La pendiente mínima adoptada debe ser calculada en función del flujo inicial esperado, el flujo pico en la primera etapa. Las velocidades de flujo deben ser chequeadas para flujos estimados. Velocidad mínima en primera etapa de 0,45, velocidad máxima, esto ya hemos hablado, ¿no? Los alcantarillados auxiliares se pueden diseñar para reducir costos, ¿no? Vamos a hablar de alcantarillados auxiliares también, como parte de estos sistemas simplificados. La fuerza atractiva como criterio de diseño es más precisa que el uso de otros criterios, por ejemplo este, 0,45 o 0,5. Considerar un valor adecuado para el flujo en la parte inicial, pozos, tramos de alcantarillados pequeños. Y eliminar pozos de inspección superfluos, sustituirlos por otros nuevos, por nuevos dispositivos más simples y baratos. Por ejemplo, veíamos en el alcantarillado sanitario pues, que ya pozos plásticos. Para los otros pozos restantes, escoger los tipos más simples. Tratar de evitar, bueno, los programas de computador ya están disponibles para el diseño de alcantarillados simplificados. Entonces, pues, esto no es, pues, nosotros también vamos a, es decir, ya hay muchos programas para el diseño de alcantarillados sanitarios y de agua lluvia, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos adoptar para este tipo de alcantarillado pues los programas, ¿no? Pueden ser los mismos convencionales y yo lo que tengo que hacer es chequear velocidades y fuerza atractiva. Bueno, ya están disponibles para el diseño de alcantarillados simplificados. Algunos programas elaboran todos los cálculos hidráulicos, chequeando resultados y dando cantidades de información para la preparación de pliegos y gráficos. Entonces, la nueva tecnología ya le hace todo, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacerlo a lápiz, pues, porque así aprendemos. Ya cuando vamos a utilizar los computadores, el concepto ya lo tenemos, así que se nos hace fácil. Las máquinas limpiadoras y equipos de mantenimiento deben ser seleccionados y especificados para ser incluidos como parte del proyecto. Tenemos un proyecto que va a necesitar buena operación y mantenimiento y equipos especiales. Entonces, no podemos nosotros hacer este proyecto y no tener los equipos, porque fracasarían. El proyectista debe tener claramente identificada el área del proyecto y la viabilidad técnica de ser implantado el sistema AES. Los principales determinantes técnicos para su utilización. Población del proyecto. Para efectos del proyecto de alcantarillados simplificados se divide la población así. Población actual y población al final del proyecto. Actual, la existente en el momento de la elaboración del proyecto de ingeniería. Y aquí podríamos decir nosotros en elaboración del proyecto, pues, y también podríamos poner otra población actual, que sería la población existente en el momento de la construcción del proyecto de ingeniería. Y la población al final del proyecto. Entonces son dos poblaciones, ¿no? Una inicial y otra final. La población final es para diseño, la población inicial para chequeo. Bien, entonces hemos hablado de algunas características de estos sistemas de alcantarillado simplificado que me bajan los costos, etcétera. Entonces vamos a ver sistemas condominiales de alcantarillado. Entonces vamos a ver qué son los sistemas condominiales. Vamos aquí a una grafiquita y revisemos eso. Mire, este es un sistema convencional. Yo tengo esto, pues mi alcantarillado. Mire, esto va al alcantarillado, de la parte de atrás,
Desde la cocina sacan el agua hasta este punto de acá, ¿no? Y llevan al alcantarillado, y eso obliga a que haya varios tipos de alcantarillado. En cada cuadra hay su alcantarillado para que desagüen, ¿no? Entonces, estos son sistemas convencionales. Pero hay otros sistemas que yo puedo quitar y no hacerlo hacia afuera, sino hacia adentro. Teniendo en cuenta que, pues, la cocina, el lavaplatos, lavamanos, lavadero de, ¿no? Todo eso, esos aparatos sanitarios generalmente están atrás. Entonces yo puedo hacer un sistema que no me recolecte hacia adelante, sino que me recolecte hacia atrás. Y ese sistema es el sistema condominial. Miren, cada vivienda aportando no hacia adelante, sino hacia atrás. Y entonces hago una red de colectores pequeños. Miren, estos colectores vienen aquí, llegan aquí y llega a este punto. Todos estos colectores vienen por cajillas y se unen a este. Y de aquí, miren ustedes, ¿no? Van a un colector general, pero una sola salida, no como todo este poco de salida, ¿no? Sino una sola, y hacen alcantarillado interno. Por eso es el problema que se tiene, ¿no? Que tiene que tener en cuenta la población, porque estos alcantarillados van dentro de la vivienda, digamos que por los patios, en la parte de atrás vamos a utilizar este sistema de alcantarillado. Miren ustedes esto también, ¿no? Se complementa, luego no está, solamente sale por un tubo aquí al alcantarillado principal y este por otro tubo al alcantarillado principal. Aquí también un tubo al alcantarillado principal y otro tubo al alcantarillado. Entonces, estos son lo que se llaman sistemas condominiales. Entonces, reducen los costos, pues no tiene alcantarillado, ni ningún tipo de alcantarillado, ni está yéndose hacia afuera, sino que hago la distribución, con lo que me estoy ganando un poco de tubería, porque miren ustedes, esta tubería, y la que salía afuera, y esto es mucho más cercano. Entonces, esos son los sistemas condominiales de alcantarillado, pero como les digo, ¿no? Estos sistemas van hacia la parte interna y tienen que ver directamente con la población, que las acepten, ¿no? Los alcantarillados condominiales deben descargar a una estructura de conexión de un alcantarillado simplificado o convencional. Se requiere cumplir con los siguientes requisitos de diseño. Su trazado se debe realizar por las aceras o dentro de los lotes privados. Para tramos ubicados dentro de los lotes residenciales, la profundidad mínima a la cota clave es de 0,30 metros. Para los tramos ubicados en la acera es de 0,60. O sea, en la parte interna 0,30. Pero para la parte en la acera es de 0,60. En cruces de vías y a la entrada de los garajes se debe prever protecciones estructurales para la tubería o garantizar un recubrimiento mínimo de 1 metro. El diámetro ideal mínimo real es de 0,45 milímetros, o sea, 6 pulgadas. El esfuerzo cortante de la pared de la tubería es mínimo de 1 pascal, o sea, 0,1 kilos por metro cuadrado. Determinado para el caudal de diseño en las condiciones iniciales y funciones finales del periodo de diseño. Entonces, nosotros hacemos dos diseños, ¿no? Condiciones iniciales y condiciones finales. Diseñamos para las condiciones finales y chequeamos para las condiciones iniciales. La velocidad real máxima está de 5 metros, determinada para el caudal de diseño, pero si tenemos tubería PVC, podemos meterle hasta 10. Profundidad del flujo es de 0,80. Yo no me acuerdo ahorita cuánto es el nuevo RAD, me parece que es 0,85, pero aquí esa sí la cumplimos. Se deben instalar cámaras o registros de inspección circular o rectangular para cada lote con distancias máximas de entre sí de 25 metros. La dimensión mínima es de 0,60 metros de diámetros en caso de las circulares y de 0,60 por 0,60 en caso de las rectangulares. O sea, estas son cajillas, ya son cajillas de la parte de atrás que van a interconectar un sistema de alcantarillado con otro. Características técnicas, dice, el sistema condominial comprende 3 partes. Los colectores públicos de alcantarillado, la unidad de tratamiento y el ramal colectivo de conexión. El nombre de condominial viene de la última parte, el sistema codominio de conexiones entre cada tramo. Cada casa en el tramo conecta la tubería colectiva a través de una pequeña caja de inspección. Esta es la que estábamos hablando de 0 por 60 por 0,60.
Los alcantarillados públicos a lo largo de las calles están bajo la calzada. No todas las calles tendrán alcantarillado o algunas no tendrán alcantarillado en la totalidad de la longitud. Ahí vimos que unas tenían alcantarillado y el resto no, porque no lo necesitan. La extensión total de alcantarillados públicos será menor cuando se compara con el sistema convencional de alcantarillado. Entonces tenemos esa ventaja. El área urbana es dividida, bueno, la planta de tratamiento es simple, lagunas de estabilización o filtro anaeróbico para una pequeña parte de la ciudad. Para instalaciones mayores se puede adoptar un reactor anaeróbico de flujo ascendente. Esto solamente lo entienden los que dieron plan, tratamientos de agua residual. Se eluden los interceptores tanto como sea posible. Características hidráulicas y criterios de diseño. El sistema básico de colector público es diseñado como un sistema simplificado de tamaño mínimo de 6 pulgadas. El ramal condominial para conexiones dentro de cada cuadra es una tubería de 4 pulgadas con una pendiente mínima del 4%. Conexiones dentro de cada cuadra. Una tubería de 4 pulgadas con una profundidad del agua de 0,80 D y 1% de pendiente puede descargar 5,25 litros por segundo y puede servir a más de 100 personas. O sea, que una tubería de 4 pulgadas tiene bastante capacidad, ¿no? Y miren que ustedes que la pendiente es del 1%. 100 personas, y yo tengo en una cuadra, pues, puedo hacer el diseño para parte de la población con tubería de 4 y el resto con 6. Bueno, orígenes de la aplicación de esto. ¿Qué otra cosa tenemos de esto? Servicios de infraestructura de soporte. La adopción de un modelo original requiere esfuerzos conjuntos de las compañías de alcantarillado, de la autoridad local y de la gente interesada. Miren ustedes que no solamente es, ¿no? Como digo, la empresa de alcantarillado tiene que tener el equipo de soporte para limpieza de esos sistemas de alcantarillado. Entonces, la población tiene que tener tiene que saber que hay que hacer operación y mantenimiento y que tienen que entrar a las viviendas para hacer limpieza de esos sistemas. Y tienen que dejarlo, ¿no? Si no. La organización del gobierno encargada del alcantarillado debe tener una acción eficiente para promover el proyecto, explicar el sistema, convencer a la gente y asegurar la participación local en la construcción, mantenimiento y operación de la parte condominial. La organización diseña todo el sistema, construye y opera los alcantarillados públicos y las unidades de tratamiento. La municipalidad es responsable de conseguir y ofrecer el terreno requerido para la estación de bombeo si es necesario y la planta de tratamiento. Bueno, los usuarios futuros son responsables por la construcción de la parte condominial, su operación y mantenimiento. Operaciones, ¿no? ¿Qué es operaciones y experiencia de mantenimiento de estos? Ventajas y desventajas. Veamos qué son las generales de los alcantarillados. Fácil construcción, estamos hablando de bajos costos de conexiones domiciliarias. Menor extensión del alcantarillado público. Ya lo vimos que internamente pues disminuyen tuberías. Eliminación práctica de interceptores. Vimos que en muchas partes no había interceptores, no solamente uno. Simples y baratas unidades de tratamiento. Podemos hacer el tratamiento individual o colectivo. Pero como es para una pequeña población, podemos hacer un reactor anaerobio de flujo ascendente, ¿no? Con una fosa séptica y ya, listo. Uso de materiales más comunes. Bajos costos de construcción de todo el sistema. Bajos costos de operación, mayor participación de la población, gran número de conexiones y más interés de los usuarios, porque aquí sí el usuario tiene que estar pilas, ¿no? En el alcantarillado. Las desventajas son principalmente el mal uso de las conexiones, por ejemplo, que meten aguas lluvias a esto, menos cuidado de mantenimiento en la parte condominial. Los problemas legales para la ocupación de la propiedad privada pueden ser resueltos. Costos promedios de construcción, yo les he puesto aquí una tablita. Y eso es la parte correspondiente a alcantarillados condominiales. Dice alcantarillado de pequeño diámetro, sistema de sólidos libres. Vamos a ver esto. Miren, muchas veces, ¿cuál es el problema de los alcantarillados? Los sólidos en suspensión.
Y entonces nosotros arrancamos con que las velocidades mínimas para estos alcantarillados simplificados son de 0,45 en adelante para evitar que los sólidos sedimenten. Y bajo esa premisa es que diseñamos con esas velocidades mínimas. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si en el agua no hay sólidos? Entonces, el problema de esto eran los sólidos. Y si le quitamos los sólidos, entonces las velocidades mínimas pueden ser menores de los 0,45 metros por segundo. Y pueden ser menores de las fuerzas tractivas de autolimpieza. ¿Por qué? Porque no tienen sólidos. Y entonces, ¿cómo hacemos para dejar los sólidos? Entonces, veamos aquí bien. Vemos aquí la vivienda, la cajilla de salida, e instalamos uno que se llama un tanque séptico, una fosa séptica. Es un tanque como los tanques que tenemos encima de las casas, ¿no? Para suministro. Ese es un tanque que el agua llega aquí, se depositan los lodos y el agua ya sin lodos ni sólidos sale por este lado. Y entonces, como el agua ya no tiene sólidos, ¿no? Yo puedo disminuir las pendientes a la salida y al sistema, o también podría yo hacer esto, un sistema a presión, ¿no? Tubería a presión, reduzco, digamos, ese sistema de tuberías trabaja a presión. ¿Por qué? Porque no tiene sólidos. Entonces, esto se hace en poblaciones con topografía plana, ¿no? Donde uno tiene que tener una pendiente muy poquita para salir, digamos, a la estación de bombeo, disminuir pendientes altísimas, que las tenga que botar al río, por ejemplo. Y entonces el río esté muy alto. Entonces disminuimos la pendiente y lo botamos al río. Hay en zonas, por ejemplo, que lo hacen con pendiente bajita y lo botan al mar, ¿no? Porque están un poquito más altas que el mar y entonces vienen con pendientes y lo pueden botar directamente al mar. Y utilizan estos sistemas. Entonces, por eso estos son muy utilizados, ¿no? Sobre todo en topografías planas en la costa, ¿no? Porque las pendientes se vuelven bajitas y nosotros podemos llegar a superficies donde descarguemos o desagüemos. El problema de esto es el tanque. El tanque. ¿Por qué? Porque aquí van a haber lodos, se van a depositar lodos. Y esto, pues cada un año, 2 años o 3 años, tenemos que destapar este tanque y hacerle operación de mantenimiento, o sea, sacarle todos estos lodos y llevarlos. Estos lodos, pues, para evacuación. Entonces, la empresa de acueducto puede estar, la empresa de acueducto puede, acueducto y alcantarillado puede tener un equipo de bombeo y llevar los tanques, ¿no? Bombear esos lodos a tanques y evacuarlos. Y ese lodo, pues, tiene características de abono, ¿no? Que nos puede servir para abono orgánico, porque el lodo ya, la materia orgánica en ese tanque séptico ya ha sido digerida. Pues 2, 3 años es un tiempo de retención muy largo para digerir la materia orgánica. Entonces, y muchas veces la gente, por no hacer esa operación de mantenimiento, deja botados esos tanques. Entonces, veamos a ver qué nos dice esto. Dice, se debe asegurar la disponibilidad permanente de equipos mecánicos para la extracción periódica de lodos sedimentados en las cajas interceptoras y la disposición sanitaria de estos lodos en las plantas de tratamiento de aguas residuales o terrenos apropiados para ello. Cumpliendo con las exigencias de las autoridades ambientales competentes, se exige cumplir los siguientes requisitos de diseño. Para el dimensionamiento de las redes se debe adoptar un caudal producido por el número de probable de viviendas que estén realizando simultáneamente la descarga máxima posible de acuerdo con el cálculo de probabilidades y sumar el caudal de infiltraciones y conexiones cerradas. En este caso sí tocan ¿no? Conexiones cerradas, porque son de aguas sanitarias. Estos son delineamientos del RAS. El diámetro interno mínimo real de los colectores debe ser de 95 milímetros, o sea,
Diámetro mínimo de 4 pulgadas. Se deben diseñar tanques interceptores de sólidos para cada vivienda, ubicados en la acera, herméticos y dimensionados como sedimentadores, los tanques que veíamos anteriormente. El diámetro interno real mínimo de las condiciones domiciliarias debe ser de 95 milímetros, con pendientes mínimas del 2.5%. El modelo de pequeño diámetro puede considerarse una contribución técnica de disposición individual y un sistema de colector efluente de pequeñas tuberías que reciben y transportan residuos clarificados, libre de material suspendido y no requiere pendiente definido. Libres de material suspendido y no requiere pendiente definida, o sea, un poquito de pendiente como para que rueden, pero no tenemos problema de salud. El sistema está diseñado para recibir solamente la fracción líquida del agua residual, drenada por el predio. Las arenas, grasas y otros materiales perjudiciales para el funcionamiento hidráulico del alcantarillado son retirados en tanques interceptores instalados a la salida del predio. Los sólidos acumulados en los tanques son removidos periódicamente para su exposición segura. O sea, todas esas arenas, ¿no? Grasas y todos esos elementos, materia orgánica, los retiene el tanque. La recolección de agua residual sedimentada de manera indicada anteriormente tiene 4 ventajas. Reducción de los requerimientos de agua. B, reducción de los costos de excavación. Reducción de los costos de materiales y requerimiento de menor tratamiento. Por lo tanto, el alcantarillado de pequeño diámetro ofrece una oportunidad de mejorar el saneamiento en áreas donde de otra manera no podría ser efectuado. Como le digo, en las partes planas se utiliza esto, aunque como le digo, con renuencia de la gente, porque tiene que tener la empresa que instala el sistema equipos para bombear esos lodos, ¿no? La principal desventaja del sistema de alcantarillado de pequeño diámetro es la necesidad de la limpieza y dispersión periódica de sólidos retenidos en los tanques de intervención del sistema. Sin embargo, a pesar de esta desventaja, ella puede ser superada a través de una buena organización para el mantenimiento. Adicionalmente, es necesario tener especial cuidado en la prevención de las conexiones clandestinas, desde que exista una alta posibilidad de que el tanque interceptor podría no ser instalado y se produciría la introducción de sólidos en un sistema que no haya sido diseñado para conducir este tipo de material, creando serios problemas operacionales. Bueno, el sistema se originó componente, dice. El sistema de alcantarillado consiste en A, conexión domiciliaria, B, tanque interceptor, y C, alcantarilla y sus correspondientes accesorios. D, planta de tratamiento de agua residual. Ocasionalmente, en terrenos planos puede ser requerida una o varias estaciones elevadoras de agua residual. La conexión domiciliaria es realizada al ingreso del tanque interceptor. Todos los desagües de la vivienda, a excepción de los residuos sólidos y el agua, deben ingresar al tanque interceptor. Tanque interceptor. El tanque interceptor es un tanque cerrado y enterrado con pantallas a la entrada y a la salida. Se diseña para retener el líquido de 12 a 24 horas y para remover el material flotante sedimentado. Este tanque interceptor es una fosa séptica. Ustedes ya saben, para diseñar la fosa séptica, pues pueden hacer. Alcantarillado está conformado por una tubería plástica de pequeño diámetro, la cual se instala en una zanja de suficiente profundidad como para colectar el agua residual sedimentada proveniente de las diferentes conexiones que conforman el sistema de alcantarillado. El alcantarillado de pequeño diámetro no requiere ser tendido con pendiente uniforme o perfectamente. El alcantarillado de pequeño diámetro no requiere ser tendido con pendiente uniforme y perfectamente alineado entre canjas o puntos de limpieza. El sistema de alcantarillado puede tener zonas bajas que conlleve a que en esta parte trabaje a tubo lleno y en tendido o parte a presión. Y el tendido puede realizarse de forma curva para prevenir obstáculos naturales o realizados por el hombre. O sea que el sistema puede trabajar a experimento libre o a presión, ¿no? Yo puedo tener una diferencia de niveles por lo mando a presión, ¿no? Como habíamos hablado. ¿Por qué? Porque es un agua que no tiene sólido. Buzones o tipos de limpieza. Los buzones y las bocas de limpieza proporcionan acceso a las alcantarillas para su inspección y mantenimiento.
Entonces tenemos nuestros sistemas con nuestros tanques y van a un sistema, podemos tener un tanque principal aquí y botamos el alcantarillado. Podemos trabajar estos sistemas aquí y de llegar, esto te lo puede trabajar en sistemas a presión. Características hidráulicas, dice. El efluente libre de sólidos puede descargar a tuberías muy pequeñas de PVC, trabajando por gravedad, a tubo lleno, sin necesidad de limitaciones por pendiente, velocidad o fuerza térmica. Los diámetros de la tubería varían de 1,5 pulgada hasta 3 pulgadas, de acuerdo con la experiencia brasileña. Su selección particular, dependiendo solo del gradiente hidráulico, pero la salida de los tanques sépticos y su tubería efluente deben estar siempre a una elevación sobre la línea de energía del alcantarillado colector. Las fórmulas de Manning y Williams-Hussey pueden ser aplicadas. Las velocidades del agua a lo largo de las tuberías deben ser mayores a la mínima velocidad recorrida para mover las mezclas de aire o gases con los líquidos, bajando las tuberías después de las curvas. Criterios de diseño, dice el tanque séptico, es la parte importante del sistema. El tanque interceptor está diseñado para realizar 3 funciones básicas. Criterios de diseño en esto sin arrastre de sólido. Sedimentación. La función principal del tanque interceptor es remover sólidos suspendidos. Pero también tiene otras ventajas. Almacenamiento, dice. La minimización de la frecuencia de limpieza de los sólidos acumulados se efectúa proporcionando un volumen de almacenamiento para el lodo y las espumas de 3 años o más sin que se afecte el proceso de sedimentación. Entonces, tenemos que dejar un volumen de almacenamiento para los sólidos. Y esto es más o menos que tenga una frecuencia de limpieza de los sólidos generalmente de 3 años. 3 años. O sea que cada 3 años vamos a limpiar esos tanques. Podemos hacerlo así, aumentando el volumen del tanque, ¿no? Y la parte de digestión, entonces tenemos parte de sedimentación, sólidos, almacenamiento de lodos y digestión. La digestión anaeróbica es el resultado de prolongado periodo de almacenamiento al que se encuentran expuestos los lodos en el tanque interceptor. Entonces, aquí miren, los lodos sedimentables de las aguas residuales, la materia orgánica que recibe, todos esos elementos, pues van al fondo, pero con ese tiempo de retención de 3 años, esos lodos ya no vuelven. ¿Por qué? Porque están estabilizados, ¿no? O sea, los microorganismos se han comido toda la materia orgánica que poseen esos lodos y la estabilizan, ¿no? Y esos lodos estabilizados ya pueden servir como abono, lo que ustedes quieran, depurador del terreno, o van a la planta de depuradora de aguas residuales. Los tanques sépticos deben ser calculados, diseñados y fácilmente producidos o construidos de acuerdo a los criterios expresados en el RAS. Tratamiento de aguas residuales municipales. Como el volumen del tanque depende del consumo de agua por persona, su volumen llega a ser pequeño en países en desarrollo. El tendido de la red de conducción debe estar a suficiente profundidad como para recibir descargas de cada usuario y tener suficiente diámetro y pendiente para transportar el caudal máximo de aguas residuales. Por lo tanto, la decisión sobre el diseño respecto a la ubicación, profundidad, dimensionamiento de la tubería y gradiente deberá ser cuidadosamente realizado para mantener las pérdidas de carga dentro de ciertos límites que la energía disponible lo permite. Bueno. Entonces, vemos que, fíjense, sistemas de alcantarillado simplificados, sistemas condominiales, estos sistemas sin arrastre de sólidos, ¿no? Que son muy importantes, y los alcantarillados auxiliares, ¿no? Muchas veces tenemos, por ejemplo, la Panamericana, vean ustedes, subiendo a la Vipre, todo eso es Panamericana, ¿y qué tal? Y el alcantarillado viene bajando, digamos, a mano derecha viene el alcantarillado, y entonces todas las conexiones domiciliarias a mano izquierda, ¿cómo las hago para unirlas al colector principal que viene a mano derecha? Tocaría que cada usuario vaya rompiendo, y entonces
la Panamericana se me convierte en un rosario de parches. Y eso no lo permite el Instituto de Vías, no permiten que se haga ninguna conexión domiciliaria. Entonces, cuando tengo ese problema, o el otro es que la tubería venga profunda, a unos 5 metros, y yo tenga la casa a 5 metros de altura, y cada casa tendría que ser un pozo grandísimo. Entonces, lo que yo hago es hacer alcantarillados auxiliares de varias casas y después unirlo en un punto final. Entonces, eso es lo que se trata de alcantarillados auxiliares. Son adoptados para facilitar la construcción y reducir costos. Dice, cuando son instalados en calles anchas donde el costo total de todas las conexiones domiciliarias sea alto. Calles con pavimentos costosos o destructivos. Un caso común en Latinoamérica, donde el alcantarillado se construye posterior a los pavimentos. Ese es otro problema, ¿no? Llegan y hacen la pavimentación y después meten el alcantarillado, entonces queda roto todo eso. Lo primero es hacer un plan de manejo de alcantarillado, meten el alcantarillado y después se meten la pavimentación, pero no al revés, ¿no? Calles con el tráfico intenso, por ejemplo en las Panamericanas, ¿no? Entonces no puedo yo pasar de un lado a otro, pues rompiendo todo ese sistema. Alcantarillado muy profundo con dificultad y con conexiones costosas. Cuando son 5 metros y yo tengo que bajar mi conexión domiciliaria, pues hago un alcantarillado auxiliar para todas las viviendas y bajo en un solo punto. Un segundo alcantarillado para incrementar la capacidad de uno existente. Muchas veces se copa en ciertos momentos del flujo de un alcantarillado, se copa la capacidad hidráulica del tubo. Entonces lo que podemos hacer es, adicionalmente, meter un aliviadero y meter un segundo tubo, ¿no?, paralelo al existente, para que cuando existan esos excesos dentro de la tubería, para que el tubo no me trabaje a presión, los excesos los mando por un tubo, y ese tubo puede ser un tubo auxiliar de alcantarillado. El segundo alcantarillado es instalado bajo el primero. Cuando ambos alcantarillados son construidos al mismo tiempo, se debe instalar uno a cada lado de la calle. Conclusiones. Se puede llegar a las siguientes conclusiones. Durante 100 años de diseño, construcción y operación del sistema de alcantarillado, se ganó una experiencia considerable. Debemos aprovechar de esta experiencia. Desde el siglo pasado, los criterios y estándares de diseño no cambiaron como se esperaba. Durante este largo tiempo, el conocimiento hidráulico se mejoró, nuevos tipos de tuberías fueron incorporados y equipos avanzados para mantenimiento fueron desarrollados. Algunos puntos de precisión, algunos errores aún existen en criterio de diseño que deben ser corregidos o sustituidos. Una nueva tecnología debe ser considerada, analizada, adoptada, especialmente en países en desarrollo, para reducir los costos por beneficio de la población. Las innovaciones pueden ser incorporadas por pasos. Para comenzar, debemos adoptar una mejor metodología de diseño, eliminando y sustituyendo normas superfluas, introduciendo una mejor forma de establecer pendientes, reduciendo profundidades excesivas de los alcantarillados y adoptándose una forma más precisa de analizar velocidades de flujo, etc. Después de ganar más confianza, otras innovaciones pueden ser adicionadas. Miren ustedes que dice, ¿no?, que hay normas superfluas. Pues ya el nuevo RAS, el 0330 del 2017, pues ya habla de estas normas que estoy hablándole ahí, son de las normas del RAS, ¿no? Entonces ya estamos empezando a trabajar esto. Aquí hay un esquemita de una manzana, ¿no?, en la que se hizo un sistema de alcantarillado condominial. Ven ustedes, ¿no? Llegan hasta aquí, todo este sistema, y sale aquí a la calle. Este sistema sale aquí a la calle, adaptando un sistema de tipo condominial. Ese es un ejemplo de esto, ¿no?, cómo se hizo. Bueno, señores estudiantes, entonces nos falta la parte de aliviaderos, y ya terminaremos con este curso de alcantarillado.
De mi parte, muchas gracias, muy agradecido con ustedes y como siempre, energías positivas.